¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a ver otra predicción ya con presidente electo para lo que es este comienzo, aunque todavía no ha asumido, de Javier Milei. Así que bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas como siempre. Vamos a ver varios temas, su vínculo con Macri, los ministros, el plan económico, así que no se muevan de acá. Puede haber mucha información. Entonces bueno, voy a cortar las cartas y ya mismo vamos a empezar con la rutina, con la predicción. Vamos a ver muchos temas que están preocupando hoy a los argentinos. No se terminó el Vía Crucis después de las elecciones, sino que sigue. Y mucha gente se pregunta hacia dónde vamos. Así que vamos a ver un poco qué me quieren contar las cartas, ¿no? En este momento. Ya saben que yo no tengo un guión, acá tengo algunas cosas que quiero preguntar y nada más. Y voy a ir viendo hacia dónde nos lleva la tirada, ¿no? Hacia dónde nos quiere inclinar. Bueno, vamos a ver primero las cartas de acá, las voy a acomodar un poquito. Si no, después me dicen que está todo muy desprolijo. Así que bueno, vamos a ver qué nos quieren contar sobre esta previa a la asunción de Javier Milei. Vamos a ver lo primero que hay. Bueno, lo primero que hay es que está, de alguna manera, contento con la situación, enriquecido, ¿no? El rey de oros, siente que por fin puede manejar la economía. Eso es lo primero, hay bastante entusiasmo. Lo segundo es que tiene una gran confianza en poder llevar adelante. Lo ven en el 10 de oros, ¿no? Una carta de abundancia, de ganancia económica, así que tiene mucha positividad dentro de lo que es el entorno de Javier Milei con el tema de lograr una buena conclusión a nivel económico de esta situación argentina tan caótica. También hay cierta tristeza, hay cierta angustia por momentos, eso también se ve. Había estado hablando un poco Guillermo Moreno, sé que para algunos no será referente, no importa, a mí no me importa quién dice algo, sino que ese algo me interese. Y siempre lo escucho a Moreno porque tiene análisis que a veces son simples, lo lleva a la calle, ¿no? Lo hace entender desde un lugar peronista clásico, digamos, en ese sentido. Y la teoría de Moreno es también un poco golpista, ¿no? Como todas las que hay de la oposición. Pero la de él es un golpismo suave, diciendo que se va a cansar, que se va a frustrar, que va a sentir que no se pueden trasladar los libros al gobierno, ¿no? a la gestión de gobierno. Y que todo eso, bueno, acá está claro, ¿no? Justamente estoy hablando de ese tema, ahora se los voy a explicar. Pero hay una cosa que dice Moreno con respecto a la situación económica que sí me parece muy interesante, y que es que cuando devaluó Kicillof, el error que cometió para Moreno fue pensar que el problema era financiero y no económico. En eso estoy 100% de acuerdo. El problema de la Argentina no es financiero, es un problema económico directamente. Entonces, bueno, los movimientos que se hicieron hasta ahora, en esta previa de la asunción, son básicamente financieros. Ahora también hay que dar la idea de que con financiación se puede salir si uno achica los gastos del tema económico. Ahora, la pregunta del millón es cómo va a hacer eso sin emitir y sin aumentar impuestos. La verdad que es una incógnita para todos nosotros. Estoy dando una opinión que no es negativa, sino que es sensata. O sea, creo que en eso Moreno tiene mucha razón. Hay que encarar el tema como un problema económico y no como un tema de financiación, si no seguimos con el mismo sistema que hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver esto, lo que les decía. Hay un convencimiento desde lo económico, de lograr un éxito, más allá de lo que yo estaba diciendo. Se ve abundancia, se ve la tristeza del pueblo, también se está teniendo en cuenta la tristeza del pueblo. La falta de trabajo, sobre todo, es una cosa de producción económica. Y lo que viene también es la idea de que se vaya del poder. O sea, el barco saliendo es lo mismo que el helicóptero, si lo quieren traducir de alguna manera en espadas. Así que esta es también una de las prioridades, que no nos rajen, que no nos hagan un golpe. O sea, esto es todo lo que se está protegiendo. Se está encarando de una manera bastante adulta el tema en algunas cosas. Hay muchas versiones sobre los ministros. Entendamos también que el periodismo tiene 24/7, hay muchos canales de periodismo y necesitan ocupar el tiempo.
Pero bueno, vamos a ver lo primero que es el Ministerio de Economía. Perdón, hoy voy a hacer comentarios aparte porque me gusta hablar de política. Si bien no soy economista, tengo algunos conocimientos también. Y vamos a ver si el Ministerio de Economía va a ser para Toto Caputo. Todos dicen que sí. A ver qué sale que sí, que va a manejar por lo menos el intercambio económico. No sale definido, ojo Caputo, no sale definido como ministro de Economía. Voy a subir un poco las cartas para tener más espacio. No sale definido como ministro de Economía, pero sí sale que el manejo de los intercambios económicos va a ser. Eso está muy claro porque el plan es terminar con las LELIC para poder después de eso levantar el cepo y ahí empezar otro periodo. Así que Toto Caputo estará a cambio, a él le gusta esa parte y sobre todo de conseguir dinero. Recuerden que en el caso de Caputo no es una persona con conocimientos de manejo de un ministro de Economía, sino que es más un trader de la City, es un gran trader de la City, o sea, no es uno más, ¿no? Es alguien que puede conseguir dinero fresco en las plazas y que es respetado desde ese punto de vista a nivel internacional. Creo que la elección de Caputo para desarmar la ley y conseguir algo de financiación no es una mala idea. Y por lo menos lo que dice acá va a conseguir los intercambios necesarios, o sea que eso ya de alguna manera estaría dado. Recordemos que Damian Reidel, que iba a estar en el Banco Central por diferencia con Caputo, hoy mismo quedó afuera. Así que la pregunta que voy a hacer directamente para saber esto de las LELIC, que es el primer paso del gobierno de Javier Milei, es si el plan llevado adelante con Caputo y con quien designe en el Banco Central, que en este momento está vacante, después de que Ocampo salió y también salió, según las noticias de hoy, Damian Reidel, ¿no? Que es un especialista en ver qué leyes hay que quitar para poder liberar un poco la parte económica. Yo supongo que Reidel en algún momento va a ocupar algún lugar en el gobierno de Javier Milei, pero no va a ser ahora por sus diferencias con Caputo en el sistema. Vamos a ver si este sistema de LELIX conseguirá la financiación necesaria para poder adelantar los tiempos. La respuesta es sí, absolutamente. Ya se estuvo gestionando, hay grandes avances para conseguir eso. Así que en eso Toto Caputo es muy eficaz y creo que eligieron al más adecuado para esto. Así que es justo que eso ocurra y acá nos cuenta la carta, como ven, en lo que son los diálogos y las cosas que ya se están moviendo para tener eso disponible Caputo. Recordemos que Ocampo quedó un poco resentido de la situación, el mercado no lo había recibido bien y finalmente quedó fuera de esto, pero Caputo pareciera, según lo que sale acá, que conseguiría esa financiación. Vamos a ver si la segunda parte, que es lo que hablaba Moreno, ¿no? Ese tema de que es un déficit fiscal y es el déficit fiscal del Estado. Ahí hay una cosa que vi la otra vez que todos confunden, y por eso lo voy a aclarar, aunque parezca que no es tan importante, lo es, porque muchos confían en la teoría de que el campo, de que los ingresos por otras cosas, cuando hablamos del déficit del Estado estamos hablando del Estado. O sea, por eso me gusta a veces cuando Moreno explica las cosas un poco simple, más allá que no sea una persona de mi absoluto gusto, ¿no? Moreno, pero lo que decía tiene mucha razón, porque lo vi con Fantino, ¿no? Y decía, lo que pasa es que, y Fantino le decía, pero va a entrar la plata de la cosecha, y dice, eso no tiene nada que ver con el manejo del Estado, y tiene razón, tenemos que ir aprendiendo algunas cosas si queremos opinar. Entonces, es muy difícil. ¿Cómo vas a pagar los sueldos de los gendarmes, de la policía, de los militares, si no tenés ingresos, si no emitís? O sea, muy difícil. Así que bueno, más allá de eso, quiero saber si se va a poder bajar el déficit fiscal, el déficit estatal, porque si no cobramos impuestos y no obtenemos ingresos, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar los empleados públicos? ¿Cómo vamos a pagar todo? Así que bueno, la pregunta va a ser si va a lograr, con el plan que va a mandar a votar en los primeros días de su asunción, el déficit fiscal, que es lo más difícil de todo, más difícil de conseguir este préstamo. La respuesta es no, va a llevar mucho más tiempo de lo que se espera, esa parte del déficit fiscal, y además sale la carta del 5, que obviamente son conflictos,
lo que ya esperamos todos, ¿no? Ya tuvo la primera marcha en contra y todavía no asumió, así que los tipos estos estuvieron 4 años callados y todo, ahora salen todos. Va a llevar más tiempo, sale la carta del ermitaño, son tiempo largo, y fíjense esta carta en particular, ¿no? Las peleas y la lucha en la calle. Voy a preguntar si estas cuestiones de peleas y lucha en la calle son graves, si va a haber un problema social importante, apenas empieza a querer recortar cosas del Estado, o supongo que sí, pero vamos a ver. Y sale que absolutamente que sí, sale que va a ser una cuestión de mantener, sobre todo sale la emperatriz, o sea, es absolutamente que sí. No voy a decir nada de la emperatriz, porque la señora parece situarse fuera de esta lucha, pero ya sabemos que siempre está, aunque no lo veamos, el sol de la emperatriz siempre está. Así que bueno, salen momentos donde va a tener que estar muy fuerte, que está dado de alguna manera emocionalmente el pueblo argentino como para soportar esta situación de caos social que se va a dar. No creo que tenga la misma aprobación que en otros tiempos, pero sí estaría pendiente de eso. Esto me va a llevar a la pregunta de si el ataque va a ser de Beribón y Grabois, de ese tipo de gente, o se va a sumar gente del pueblo, que no tenga que ver con los intereses o los privilegios que tienen que ver con esta situación. Voy a preguntar si va a ser solo de esa gente. La respuesta es que esa gente lo va a empezar y que se va a prolongar un poco a cierta parte del pueblo, que obviamente está en contra del gobierno de Milei antes de que asuma. Ya lo vimos en las redes, ¿no? La agresividad que sigue con respecto a la elección, cuando un 56% votó en contra. Así que bueno, vamos a ver si en realidad se van a poder eliminar las LELIC en el primer año de gobierno de Javier Milei. Vamos a ver eso. Bueno, perdón, primero voy a preguntar a ver si esto se va a poder de alguna manera terminar, esta manifestación social, si se va a poder enfrentar y lograr un resultado favorable al gobierno. La respuesta es: se van a saber posicionar. Se ve bastante, así como les decía que el traspaso se veía más tranquilo de lo que la gente imaginaba, también les digo que se ve mucha tranquilidad en cómo controlar ese tema, ya lo estuvieron viendo. Sale la templanza, que es la virtud de la resistencia y la paciencia, y la carta de la rueda de la fortuna, que nos indica que saben cómo posicionarse frente a este reclamo social que va a haber. Perdón, estoy con un poco de tos, así que bueno, esto está acá. Quiero saber lo de las LELIC, que no lo pregunté finalmente, si el plan va a dar éxito, a pesar de que vemos que va a tardar más tiempo lo del tema fiscal, lo de bajar el déficit del Estado, que ya vemos que va a ser combatido desde el primer momento, si va a dar resultado. La respuesta es sí, absolutamente. Sale bastante prometedor, sale la carta del sol, es una carta excelente, excelente. Va a haber un ofrecimiento de algún grupo financiero o de algún grupo económico que va a ayudar muchísimo, más allá de esta primera embestida de Caputo, ¿no?, para lograr esa financiación. Pero la financiación yo les explico muy brevemente. La idea que tiene es de que los títulos de las LELIC, en vez de estar en pesos, pasen a estar en dólares, para que sean más interesantes para los inversores. Así que parecería que alguien compraría la cartera. No es lo mismo tener un papel que dice te van a pagar en pesos que uno que te dicen te van a pagar en dólares. Y de alguna manera esa pequeña dolarización de la deuda es lo que es el objetivo del plan LELIC. Así que daría buen resultado el plan LELIC, ya lo tenemos ahí. ¿Qué más nos queda? Bueno, quiero saber la relación con Macri, si los funcionarios que está usando, los técnicos, pueden entender que más que nada son técnicos, son impuestos de alguna manera por Mauricio Macri. No, para nada, me salen. Lo ven acá. Lo ven acá, está muy claro. Miren las cartas. Acá ven una carta que implica una sociedad y que Mauricio Macri está muy contento a pesar de sus diferencias. Sabemos que tuvo diferencias con Caputo y con otros, sobre todo con Sturzenegger, ¿no? Tenía muchos problemas. Se lo ve a Macri contento con la decisión tomada a pesar de sus diferencias. Está enojado por el tema ese, obviamente. Pero Macri no se presenta como un titiritero, sino como un socio de Javier Milei. O sea, así que el tema de títere o motosierra está claro, que era la pregunta del video.
no está como títere, sino como socio de Macri. Están a la misma altura y se hablan de la misma forma, dirimen sus cosas. Bueno, voy a preguntar ahora bueno, a mí me parece lo del Ministerio de Defensa. Bueno, eso sería interesante. Así que voy a preguntar por eso. Si finalmente Patricia Bullrich va a ser confirmada, porque por más que se hable, todavía no están los papeles, como ministra de Defensa, Patricia Bullrich. Y me sale que lo está estudiando, pero que diría que sí, que diría absolutamente que sí. O sea, dio un sí parcial. Dijo, déjamelo estudiar un poco, pero sí. Esa fue la frase de Pato. Y si en Villarruel causó algún tipo de resquemor, esto quieren saberlo, así que lo voy a preguntar. Sí, sale. Bueno, pero fue inicial, se ve la reina de espadas, se ve el mago, donde de alguna manera dijo yo voy a tener muchos elementos disponibles, ya se la vio en algunas dependencias, tanto de gendarmería y el ejército, y ahora próximamente iría a ver temas de policía y demás. Sí le molestó, la verdad que sale que sí, que le molestó, era la especialista en defensa, pero sale que piensa asociarse con Patricia si esta toma el ministerio y trabajar juntas. O sea, eso está muy claro en el 2, que también es una asociación. Estamos viendo un gobierno donde no hay un títere, como muchos dicen. Sí podemos hablar de que son títeres todos, no solamente de Milei, sino todos de poderes que están muy por encima del exterior, ¿no? Cuando hablan de algunas empresas, de algunos grupos, todos lo son. Sobre todo hay muchos hombres de Urnequian acá, si lo estamos viendo, ¿no? Pero son críticas ideológicas. Cuando uno se sienta en el sillón de Rivadavia, hay que tomar decisiones y las decisiones ya no se las lleva el viento. Las decisiones caen sobre los gobiernos. Y es una situación muy delicada desactivar esta bomba que gracias a Dios, según más allá de yo no quiero que le vaya mal a nadie, a ningún presidente argentino, y espero que los argentinos de bien piensen lo mismo. Si le va bien al gobierno, nos va bien a los argentinos, ¿por qué tenemos que estar en contra? Nada más que por una ideología. Lo que hay acá es esto, le molestó a Villarruel, tiene todos los elementos, eso sería con Patricia. Voy a preguntar ahora lo de Petovelo y Píparo, que también quieren saber, algunos me habían preguntado por mensajes directos. Quiero saber si Petovelo realmente, como dicen, la sacó a Píparo de la posibilidad de estar en el Ministerio de Calidad Humana, no me acuerdo cómo se llamaba, y quería estar en el ANSES Píparo, ¿no? La respuesta es sí, absolutamente. No quiso saber nada. Está la carta del loco, le dijo soy capaz de hacer cualquier cosa si esta mujer está acá, y mirando el horizonte hacia adelante no puedo verla trabajando en este gobierno. Quiero saber si lo de Píparo está vinculado con esto que se habló de chocolate. Fíjense la cantidad de cosas que estamos teniendo información, ¿no? La respuesta es no. Hubo cierto trabajo con el tema de chocolate, pero no está implicada directamente Píparo. Eso es lo que tenemos ahí. Quiero saber si las gestiones en el Congreso para este comienzo de batería de leyes que intentaría meter Javier Milei está manejando de alguna manera a Guillermo Francos. Quiero saber si como ministro del Interior y gestión, ¿no?, que está haciendo en política Francos, va a tener buen recibimiento. La respuesta es que todavía se está trabajando con eso sin ver los resultados. Hay una mujer que se opone a ese tema. Prácticamente quiero preguntar si esa mujer que se opone al paquete de baterías que está queriendo meter en el Congreso es la señora CFK, más conocida como Cristina Fernández. La respuesta es no. CFK no está dando ningún tipo de oposición a que la batería esa entre al gobierno, entre al Congreso, perdón. Y bueno, vamos a preguntar lo que nos interesa a los argentinos de pie, porque ahora estuvimos viendo todo el tema del comienzo de este gobierno, que tiene buen augurio en lo que dicen las cartas dentro de todo para lograr salir. Quiero saber si ese salir de las LELIC va a llevar menos de un año, o una cosa así, un año, a ver. La respuesta es sí, con mucho sacrificio, en un año estaríamos saliendo recién de las LELIC y se podría empezar a mejorar el sistema de cambios. Entiendan que esto no es de un día para el otro. Argentina está en una situación desastrosa. Sale un gran éxito que se celebraría mucho, pero con un gran sacrificio de los argentinos, porque esto, por más que digan que no, no lo paga solamente la casta.
lo paga el ciudadano de a pie. Así que bueno, vamos a ver justamente el tema. Si la inflación, lo voy a preguntar claro para que se entienda, va a aumentar en el momento, el primer año de Javier Milei con respecto a la que tenemos en 2023. La respuesta es no. Me sale, fíjense que no hay ningún arcano que me lo afirme, así que la respuesta por ahora es no. No va a aumentar significativamente. ¿Va a seguir siendo de 2 dígitos? Me voy a preguntar para tener una idea más clara. Bueno, nos importa a todos. No tanto. O sea, no. Podría llegar a tener momentos incluso de 1 dígito. La verdad que ojalá que pasen estos números. Lo veo muy difícil. Sale una carta de abundancia, pero lo veo realmente muy, muy complicado el tema de la inflación. Bueno, voy a preguntar por el plan motosierra, que los recortes en el Estado. Sabemos que va a tardar más tiempo del que vienen calculando en sus especulaciones, pero quiero saber si va a llegar acorde con ese año donde las LELIC se podrían liquidar. Es todo muy técnico, pero creo que ustedes me entienden, yo no subestimo al público. Me sale que que el plan motosierra es complicadísimo, es más complicado que terminar el tema de las LELIC. Así que habría que recibir un préstamo en algún momento. Una cosa también, la gente le tiene mucho miedo, sobre todo con Caputo acá, ¿no? Con el desastre que hizo, vamos a decir la verdad, o por lo menos que hicieron con el dinero que Caputo había recaudado. El tema préstamo es necesario, o sea, Argentina no puede pagar. La gente parece que piensa que esto es, y además está la inflación reprimida de que dejó el querido Sergio, así que dejó inflación reprimida y todo eso va a impactar en 2024. Ya lo sabemos todos, pero va a haber un préstamo con este tema porque no se puede pagar o van a tener que emitir, algo van a tener que hacer. Así que bueno, vamos a ver qué más me queda por preguntar. Bueno, el tema cambiario, y con esto voy a terminar. Tuvieron información de todo acá, así que no se pueden quejar de esta tirada, está llena de informaciones para no perderse ni un segundo. Vamos a ver si el tema cambiario, si va a haber un estallido del dólar, por decirlo de alguna manera. La respuesta es dudoso, todavía está en duda, pero sí. ¿Por qué es dudoso? Pues sale la carta de la luna al lado de la fuerza. Van a tratar de ir haciéndolo gradualmente, pero sí. O sea, sí, no va a ser un estallido de ir directamente de los 1.000 pesos que está ahora a 3.000. Pero lo van a llevar a 2 lucas seguramente. O sea, eso viene así. Vamos a ver si los precios, ya dijimos que la inflación iba de alguna manera a estar más o menos controlada. Y quiero saber si va a haber apoyo del pueblo, digamos. Obviamente hay separaciones, hay gente que piensa distinto. En general a las políticas tomadas para salir de esta situación. La respuesta es absolutamente, la gente tiene un apoyo incondicional, por más que no se manifieste en redes, en lugares, a estas políticas que se tomarían, inclusive aparte de la represión que se daría con respecto a los organismos sociales. Así que tienen muchísima información para ver. Muchas gracias. Espero que sigan siempre las noticias del canal. El que puede colabore al CBU y que tengan todos, pongan su like también, por favor, y que tengan todos un excelente día.